Me voy de YouTube. Me voy de YouTube. Nunca pensé que iba a decir esto tan pronto. Bueno. Empecemos. Oralidad y escritura. Voy a hablar de la oralidad y es necesario también mencionar la escritura para entender cosas que ocurren con la oralidad. La intención de este video no es decir qué es mejor, qué es más importante, qué es más necesario, sino explicar un poco cómo funciona cada forma que ha tenido el ser humano para comunicarse. Resulta que primero existió para el ser humano la comunicación oral, es decir, hablando, y luego apareció la escritura. La escritura es como un bebé al lado de la anciana oralidad. La oralidad existe desde hace muchísimo tiempo y la escritura es una tecnología muy reciente, o sea que el ser humano tiene más experiencia hablando que escribiendo. Aún así, el impacto de la escritura en la vida del ser humano ha sido profundamente porque ha cambiado hasta nuestra forma de pensar. Luego, no lo prometo, veremos cómo. La expresión oral puede existir sin la escritura, en cambio, no existe escritura sin expresión oral. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mundo, en un principio, hubo muchos seres humanos, o todos los seres humanos que habitaban el mundo al mismo tiempo, todos hablaban pero no escribían. En cambio, hoy en día no existe una escritura que surja de la nada. Todas las lenguas escritas surgen de lenguas que son habladas. Vale la pena decir que hoy en día todavía existen grupos de seres humanos que tienen comunicación oral sin tener comunicación escrita. La oralidad no es igual a la escritura y es necesario decirlo porque por mucho tiempo se pensó que la escritura era una forma de traducir lo que decíamos, como que escribir era hablar pero poniendo las palabras en un papel o en una piedra, y no, en realidad son dos cosas muy distintas. Por otro lado, la oralidad por mucho tiempo también se creyó era algo inferior a la escritura, y eso se debe a que la escritura hoy en día es muy importante en nuestra sociedad. Es tan importante que se cree que hablar es algo secundario. Entonces, ¿qué pasa? Algunas personas han creído que la oralidad es algo que se deriva de la escritura, cuando es absolutamente al revés. La escritura se deriva de la oralidad. Ejemplos de cómo se confunden estas dos formas de comunicación. Por ejemplo, los discursos. Cuando el ser humano empezó a escribir, sus discursos, o sea, las cosas que iba a decir delante de otros, las empezaron a escribir previamente, y cuando hablaban ante un público, en realidad lo que estaban diciendo era recitar de memoria lo que habían escrito previamente. Y esa es quizás una de las primeras transformaciones que trajo la escritura a la oralidad. El hecho de que la gente empezó a hablar de un modo distinto que luce un poco menos natural. Por ejemplo, esto que estoy haciendo aquí se puede llamar hablar, pero no es del todo cierto que yo esté simplemente hablando y expresándome de modo oral, porque todas las palabras que estoy diciendo fueron previamente organizadas en un papel y en un tablero que están allá y que está debidamente estructurado como en un texto escrito. Porque seguramente si yo me sentara aquí y solo hablara, dejara fluir mi pensamiento y lo dejara salir por mi boca, tal vez quedaría un poco desorganizado y no se entendería. Ahora vamos a hablar de las culturas o sociedades orales muy antiguas que existieron en el tiempo en que no había escritura, y vamos a mencionar muy brevemente, resumidamente, algunas de sus características. Primero, para las culturas y sociedades orales era necesario repetir el conocimiento. Lo que se sabía se tenía que decir una y otra vez. ¿Por qué? Porque el conocimiento no quedaba registrado en un papel, en un libro, en una enciclopedia, o no queda registrado de modo electrónico en una página web que luego se vea en un computador, en un celular o en cualquier dispositivo de este tipo. El conocimiento está en las personas. Entonces las personas lo tienen que repetir una y otra vez para que no se les olvide a ellos mismos y para que otras personas más jóvenes lo aprendan. Segundo, para las culturas orales, la lengua es un modo de acción. Es decir, las palabras son un suceso, son algo que ocurre, algo que sucede, porque las palabras se utilizan cuando las personas actúan, las personas utilizan las palabras
para que otros hagan una acción como, hey, acompáñame, vamos a cazar, vamos al mar, va a llover, tenemos que resguardarnos, tenemos que ir por alimento. Las palabras siempre están siendo utilizadas en una acción, en algo que está ocurriendo. En cambio, en la escritura, cuando la escritura empezó a existir, las palabras empezaron a ser utilizadas para dejarlas ahí, para que luego en cualquier otro momento otras personas las lean, pero eso es muy distinto porque la palabra escrita parece que está dormida dentro de un libro. En cambio, en una cultura o en una sociedad oral, la palabra es dicha y es dicha en el contexto o en la situación de una acción, de algo que ocurre. Bien, para estas sociedades antiguas, muy antiguas, las palabras vienen de quien las dice. Esto parece obvio que sí, las palabras vienen de quien las dice, pero no, no lo es. ¿Qué significa? Las palabras vienen de quien las dice porque las palabras solo son dichas y solo son escuchadas cuando los seres humanos las pronuncian. En cambio, en el mundo de la escritura, las palabras existen por todos lados, en una cartelera, en un papel, en un letrero, en un periódico, en un libro, en un cuaderno. Y ya parece incluso que las palabras no pertenecen a personas específicas. Cuando leemos, por ejemplo, un periódico, hay un montón de textos, puede que ahí diga autor, quién escribió cada noticia, pero no necesariamente prestamos atención a esa información. Y parece que las palabras pertenecieran, por ejemplo, al periódico. Es como que las palabras fueran anónimas. En cambio, en una sociedad donde no exista la escritura, las palabras salen estrictamente de quien las dice, se identifica quién está hablando. Por eso en esas sociedades habían sabios y sabias, hombres y mujeres, viejos y viejas, que decían y que tenían el conocimiento. Y esa es una gran diferencia con las sociedades donde existe la escritura, porque parece que la sabiduría no sale de las personas, sino que sale de los libros, aunque entendamos que los libros sean escritos por las personas, pero podemos hablar incluso de que hay un libro muy sabio, omitiendo que ese libro fue escrito por alguien. En las sociedades orales hay expresiones que son fijas. Por ejemplo, bueno, en las sociedades donde hay escritura también hay expresiones fijas, pero funciona de otro modo. ¿Qué es una expresión fija? Cuando, por ejemplo, decimos la lluvia es vida, el grano es para sembrarlo, la serpiente pica. Son expresiones que se aprenden y se repiten y que no se cambian. ¿Por qué no se cambian? Porque necesitan ser aprendidas y por eso necesitan ser repetidas y estar fijas en esa comunicación de esa comunidad. O sea que la repetición era algo supremamente importante para las sociedades orales. Tal vez por eso cuando hablamos tendemos a repetir tanto, porque estamos utilizando un recurso muy antiguo que viene de nuestros antepasados, la repetición. Por ejemplo, las leyes. Las leyes eran dadas en refranes. ¿Qué es un refrán? Un dicho. Como por ejemplo, cuando el río suena es porque piedras llueve. ¿Qué dije? Cuando el río suena es porque piedras trae, o al que madruga, Dios le ayuda. Para estos pueblos antiguos orales, las leyes debían ir en refranes porque de esa manera la gente podía repetirlas porque el refrán tiene un sentido musical que hace que sea más fácil memorizarlo. Hoy en día nuestras leyes puede que estén, por ejemplo, escritas en un libro, en un manual, y que tal vez ni siquiera consultemos ese libro, a diferencia de una sociedad oral donde la ley es un refrán que se canta, que se dice una y otra vez. Por eso en estas sociedades orales es tan común que haya rituales y rituales en donde se dicen un montón de cosas que se repiten cada vez que el ritual se repite. Otra característica de la oralidad en las sociedades orales es, creo que he dicho sociedades orales 1500 veces, creo que ya todos saben que estoy hablando de las sociedades orales. Bueno, otra característica es la unión entre el público, el que habla y el momento. Para las sociedades orales, ellos siempre vivían en un ahora, un intenso ahora, en el momento presente. ¿Por qué esto es tan distinto de las sociedades en las que existe la escritura? Porque las palabras se van, quedan consignadas, por ejemplo, en un libro que puede ser leído un año después, un mes después, 100 años después. En cambio, en una sociedad oral, las palabras son dichas
en ese instante en que se están diciendo y en ese mismo instante mueren. Apenas la palabra se dice, se esfuma como si fuera humo. Entonces es muy importante el momento que se esté viviendo y el momento en el que las cosas se están diciendo. Derivado de lo anterior, hay que decir que las sociedades orales no tenían diccionarios, pues no tenían escritura, entonces es impensable que tuvieran un libro gordo donde estuvieran todas las palabras con sus definiciones. Bueno, por un lado no tienen diccionarios porque no escriben, pero también porque para ellos no es importante definir una palabra con un montón de otras palabras, porque ¿qué es un diccionario y qué es una definición? Son palabras para hablar de otra palabra. En cambio, en las sociedades orales, las definiciones de las palabras se dan en la experiencia misma, en lo que están viviendo. Por ejemplo, a una sociedad antigua no le interesa definir qué es un árbol, lo que más le importa es para qué le sirve el árbol, por ejemplo, porque le da un fruto, porque le da sombra o porque lo cortan para dar leña. O sea que una sociedad oral antigua no se detiene a pensar qué es un árbol, cuáles son sus partes, cuáles son sus características. Más que pensar, lo que hace es actuar con el árbol. Por eso la escritura y su aparición modificó la forma en cómo los seres humanos pensamos, porque cuando apareció la escritura apareció el estudio. Sí, el estudio. Desde que existen cosas registradas en un papel o en una tela, en un pedazo de cuero, en una piedra, el ser humano empezó a estudiar en el sentido de memorizar cosas, de analizar, de dejar un registro de algo que sucedió. Si lo piensan, ¿cómo es posible estudiar en un mundo donde no existe la escritura? Si las palabras solo existen cuando son dichas y cuando no son dichas no existen porque no están en un lugar, entonces no hay nada que estudiar. La gente solo vive las experiencias y aprende cada vez que vive la vida. Para terminar, ahora voy a mencionar algunas curiosidades sobre la oralidad. Tengo una pregunta. ¿Es posible que el alfabeto traduzca fielmente el sonido? Hemos pensado en eso. Por ejemplo, hay sonidos como azotar una puerta. ¿Cómo reproducimos eso con el alfabeto, con las letras que tenemos? Tal vez podamos escribir y azotó la puerta. Pero eso no es el sonido de azotar la puerta. ¿Cómo representar pum, pau? O por ejemplo, bueno, el sonido de la puerta no es un sonido humano, pero nuestros propios sonidos. Si yo estoy dudando ante algo y digo, ¿cómo represento esa duda con el lenguaje escrito? ¿Cuántas E debería poner? ¿Debería poner 5E, 4E, 3E? ¿Quién decide cuántas E poner cuando un ser humano dice O tal vez valga mejor la pena decir, y se quedó pensando, porque es imposible definir cuántas E hay que poner. ¿Cómo represento ese sonido con el alfabeto? Tal vez no se puede. La conclusión es no, el alfabeto en realidad es limitante con respecto a la reproducción del sonido. Otra curiosidad que les tengo es esta. Pensemos en la imagen y la vamos a comparar con el sonido. La imagen la podemos, por ejemplo, si es en un video, pausar, la podemos detener y verla para estudiarla, para entender esa imagen, sea la escena de una película, la escena de una telenovela, o por ejemplo la arquitectura de un lugar. Entonces paramos ahí en un momento determinado donde salió un palacio y analizamos su techo, sus columnas. Esto no pasa con el sonido no se puede detener, nunca. No podemos capturarlo. Y ojo, no quiero decir, porque me podrían decir, pero el sonido sí se puede capturar, porque el sonido lo han puesto en CDs, lo han puesto en cassettes, en MP3, el sonido le damos play a algo y lo reproducimos. No, no me refiero a eso. Me refiero a que si tenemos un sonido grabado, justo en el momento en que detenemos una grabación de sonido, el sonido deja de sonar. O sea que en realidad no podemos detener el sonido para estudiarlo, como si podríamos estudiar una imagen cuando la detenemos y se queda ahí y la vemos. Cuando detenemos una grabación, una canción, cuando la paramos, la canción deja de sonar. O sea que el sonido es algo tan mágico que solo podemos analizar y estudiar mientras suena en nuestra mente, mientras lo estamos absorbiendo, yendo por nuestros oídos y en nuestra mente lo procesamos. Pero no es posible detener el sonido y dejarlo ahí flotando, como si lo hacemos con una imagen. Por último, quiero terminar con esto que me parece algo lindo. Cuando oímos, oímos el interior. ¿Qué quiere decir? Cuando vemos el exterior. Por ejemplo, vemos el cuerpo de alguien, vemos
las paredes, vemos una casa. Y bueno, me podrían decir, pero bueno, si abren la puerta ves el interior. No es exactamente que veas el interior, es que ese interior fue abierto y tú entraste como, casi como que obligadamente entraste en él. O si ves una radiografía de una persona, diríamos como que estás viendo entonces también el interior, pero siempre estaremos viendo una superficie. El sonido funciona distinto. Cuando, por ejemplo, nos ponemos así, como recostados en una pared, ¿qué hacemos? Oímos su interior y podemos saber si esa pared es hueca o es concreta porque está llena y es dura, o si hay algo más allá. O por ejemplo, lo mismo cuando ponemos nuestro oído en un instrumento, estamos oyendo cómo suena por dentro. Y cuando el instrumento es tocado, como los instrumentos que tienen una caja de resonancia, como una guitarra, por ejemplo, oímos el sonido que sale de adentro de ella. O si oímos lo mismo una flauta o un saxofón, los sonidos salen de adentro. ¿Qué pasa con las personas? Cuando alguien habla, lo que estamos haciendo es literal oír el sonido que sale de adentro de la persona, de adentro de su cuerpo, pero también de adentro de su mente, porque el sonido fue producido con el cuerpo, pero las ideas que fueron puestas en palabras fueron producidas con la mente. O sea que escuchar el sonido es conocer el interior. Gracias.